Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una nueva edición de PIA Global, de los reportajes de PIA Global. Mi nombre es Oscar Rotundo y tengo el honor de estar con el compañero Héctor Bernardo, periodista, escritor, profesor universitario y conductor del espacio comunicacional Mirar y Pensar el Mundo. Y como se trata de mirar y pensar el mundo, justamente, encontramos una situación de mucha conflictividad que se ha desarrollado en torno a un pasaje, a un canal interoceánico, que es el Canal de Panamá, y que ha tenido distinto tipo de posición. Una posición por parte del gobierno norteamericano que viene a reclamar derechos de autor en este momento por haber sido Estados Unidos uno de los partícipes necesarios para la construcción del Canal de Panamá, y ahora quieren que por sobre los convenios internacionales a Estados Unidos, a sus barcos de guerra y a sus buques mercantes, les cobren menos peaje, podemos decir, menos servicio, que al resto de los países que se manejan con ese canal. Yo no sé, vos que sos un erudito en lo que es el desarrollo histórico-económico de América Latina, fundamentalmente, ¿cómo interpretás esta situación? Bueno, Oscar, por empezar, te quiero agradecer la invitación a esta charla y es parte de una recomposición que ustedes saben bien, lo vienen trabajando hace rato, una recomposición neocolonial del proyecto norteamericano, ¿no? Que Donald Trump encabeza en este caso. Él lo ha dicho incluso en su discurso, ha justificado el expansionismo norteamericano, ha vuelto a hablar del destino manifiesto, ¿no? Aquella teoría que plantea que Estados Unidos tiene el destino, ¿no? Designado por Dios de expandirse territorialmente. Con eso se justificó lo que ellos llamaron la conquista del oeste, con eso se justificó todo el robo del territorio a México, ¿no? Todo el sur de Estados Unidos era territorio mexicano que fue robado por los Estados Unidos, y también la compra de Alaska, por ejemplo. Ese expansionismo territorial que Trump ha vuelto a retomar, que se une también con la doctrina Monroe, ¿no? Aquella doctrina que dice América para los americanos. Digamos que sabemos que cuando los norteamericanos hablan de americanos, no están hablando de los argentinos, de los bolivianos, de los paraguayos, están hablando de los norteamericanos y específicamente de los estadounidenses. Para ellos los únicos americanos, cuando hablan de americanos, son los estadounidenses. Entonces, América para los americanos quiere decir todo el continente bajo el control de Estados Unidos y solo bajo ese control. En ese contexto de recuperación y de expansión territorial, también ha hablado de Groenlandia, ha hablado de cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿no? Por el Golfo de América, que incluso con sus nuevos socios, estos socios de las nuevas tecnologías, digamos, han hecho que Google le cambie ya el nombre en Google Maps. Ya no aparece como Golfo de México, sino que aparece como Golfo de América. Digamos, esta idea de este expansionismo norteamericano tiene que ver con tomar el control nuevamente del Canal de Panamá. Recordemos que el comercio mundial se hace casi en su gran mayoría por mar. Es un comercio marítimo. Los bienes que se trasladan de un lado a otro se trasladan por mar. Abro un paréntesis, pero seguramente está relacionado con estas cuestiones, ¿no? Y vos lo sabes bien. Por eso la obsesión con Venezuela, ¿no? Venezuela es la mayor reserva de petróleo que existe comprobada, y además está a solo 4 días de viaje desde Caracas hasta Estados Unidos, mientras que el resto del petróleo que tienen que traer para Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo mundial, está a 40 días de viaje perdón, ojalá fuera en micro, en barco. 40 días de viaje en barco, lo cual obviamente encarece el costo del traslado en 10 veces, ¿no? Entonces tienen esa obsesión con Venezuela. Y en este caso, el canal de Panamá, que es un canal que ni siquiera la idea es hacerlo ellos, ¿no? Era hacerlo, digamos, no es una idea de los norteamericanos. Los norteamericanos fueron quienes
terminaron esa infraestructura, pero esto empezó mucho antes, ya los españoles tenían una idea. Recordemos, y esto solo para dar un dato histórico muy conocido, que Colón cuando llega a América en realidad quería ir a las Indias, ¿no? Quería llegar a recuperar ese comercio con las Indias, y él cree que circunnavegando el mundo podían llegar a las Indias sin saber que había un continente en el medio, y ahí se produce lo que ellos llamaron, ¿no? El descubrimiento de América. Pero siempre buscaron un paso para pasar por América y seguir hasta la India y volver a Europa, volver a esas regiones. En ese caso, se buscó también el canal de Magallanes, ¿no? Aquí en el sur de América, pero siempre se ha buscado alternativas para cruzar el continente y seguir en las rutas comerciales. En el caso del canal de Panamá, ya desde 1600 viene la idea de construir un canal allí porque estaban las condiciones geográficas dadas. En su momento lo empiezan los franceses, la construcción, pero fracasan porque se les da una peste, porque no tenían realmente los recursos tecnológicos para llevarlos adelante, pero en 1900, específicamente alrededor de 1914, Estados Unidos es el que retoma el proyecto después de haber fomentado la división, ¿no? Estados Unidos siempre fomenta la división para después hacer sus negocios, ¿no? La partición, la balcanización de los países para después hacer sus negocios y aprovechar. Fomenta la división de ese territorio que era la Gran Colombia, que era parte de Colombia, ¿no? Panamá fomenta la separación de Colombia de Panamá, y luego que Panamá se independiza, van por la ruta oceánica y el desarrollo del Canal de Panamá. Ponen la infraestructura, ponen los recursos, ¿no? Ponen el dinero para la construcción de ese canal, pero con acuerdos, digamos, que eh, Estados Unidos nunca cumple respecto del Canal de Panamá. Entre otras cosas, que, bueno, ahí tenía que haber un control tanto del gobierno panameño como del gobierno norteamericano, que incluso hasta en lo simbólico, ¿no? Tenía que ondear las dos banderas en el Canal de Panamá. Tenía que ondear la bandera de Estados Unidos y la bandera norteamericana, la bandera panameña, perdón, y incluso en el territorio adyacente al canal tenían que ondear esas banderas. Eso no pasa, hay un montón de cuestiones de violación de la soberanía panameña que se desarrollan en ese contexto, y en 1964 hay una gran manifestación de estudiantes, el 9 de enero, que van hasta el canal para ondear la bandera panameña en defensa de la soberanía de ese país, y los marines norteamericanos hacen lo que han hecho los marines norteamericanos en todos los lugares donde estuvieron, hacen una masacre, matan a una gran cantidad de estudiantes. Ese día se lo conoce como el Día de los Mártires, y ahí comienza toda una tensión ya indisimulable entre quienes sostenían el reclamo de soberanía, y el gobierno se tenía que poner del lado de los que sostenían el reclamo de soberanía. Los gobiernos se ponen de ese lado, los gobiernos panameños, y empieza toda una construcción, una pelea con Estados Unidos diplomática, una pelea que Torrijos sí la toma como bandera y la lleva adelante, y en su momento, 1977, se llegan a los acuerdos entre el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el presidente y el eh, mandatario, el general Torrijos de Panamá. Y ahí los famosos acuerdos Torrijos-Carter, que decían que, bueno, Estados Unidos iba a seguir explotando el canal por un tiempo, pero solo hasta 1999, y en 1999, ya cumplido con eso, se iban a dar por satisfechos con la inversión que habían hecho, ¿no? Para la construcción de ese canal, y le iban a devolver el, eh, el control del canal al Estado panameño. Eso se cumple. En 1999 se hacen efectivos los acuerdos Torrijos-Carter, Panamá recupera el control del canal y empieza toda una,
incluso inversión de Panamá en ampliar la infraestructura del canal. Ha habido mucha inversión del Estado panameño para mejorar las condiciones del canal. Después ha habido acuerdos también con China para que una serie de puertos vinculados al canal sean administrados por Hong Kong. Entonces, ahí vemos cómo eso Estados Unidos hoy lo usa de excusa para decir, China está manejando el canal, que no es cierto, el canal de Panamá lo está manejando el Estado panameño, pero ellos dicen, China está manejando el canal, es nuestro rival, es el gran fantasma, ¿no? Como en algún momento el fantasma lo fue el comunismo soviético, como en algún momento lo han sido el fundamentalismo islámico. Ahora el gran fantasma con el que construyen su narrativa es China, ¿no? China viene avanzando, aparentemente nos va hasta invadir, ¿no? Y el discurso es, nosotros pusimos el dinero, nosotros construimos el canal, y se lo dimos gentilmente, como buenos que somos, se lo dimos a Panamá para que Panamá lo utilice, pero ahora Panamá nos traicionó y se lo está dando a China, entonces lo tenemos que recuperar. Ahí viene toda esta narrativa de Trump que como secretario de Estado lleva a Marco Rubio, del cual seguramente hablaremos específicamente, pero lleva adelante Marco Rubio la idea de retomar un control allí por el paso interoceánico, que es clave para el comercio mundial. Pero además se está hablando de que también quieren una mayor fluidez y menor control de los barcos militares norteamericanos que puedan transitar por el canal. No solo ya es la cuestión comercial, sino que en esta nueva etapa de recomposición neocolonial no se termina de saber hacia dónde va la estrategia militar de Estados Unidos, que siempre está presente, pero se está hablando de que se está planteando eso, un menor control y una fluidez más grande del paso de los barcos militares norteamericanos por el canal. O sea, ellos quieren tener el control del tráfico, tanto comercial como en este caso también militar, para poder acercarse en otras condiciones. Ellos tienen costa sobre el Pacífico, Estados Unidos estamos hablando, tiene costa sobre el Pacífico, y yo creo que hay algunas cosas que apuntan a poder mantener fundamentalmente la hegemonía, no solamente sobre nuestra América, sino también sobre lo que es el desarrollo a nivel internacional. Por eso un poco lo que está ocurriendo con Sudáfrica, lo que está ocurriendo con Groenlandia, el pedido que le ha hecho a Afganistán para que le devuelvan el material bélico que habían dejado en su tierra, y sino que le reportaran 5.000 millones de dólares, que obviamente los talibanes todavía deben estar riéndose. Y después, bueno, hay una situación con este tema de los aranceles, que me imagino que el canal, si llegase a estar bajo control de ellos, también sería una llave como para poder permitir o no la salida o la entrada al Pacífico, ¿no? Seguramente buscarán cerrar ahí, como vos bien dijiste, la llave, o por lo menos ponerle una traba al comercio que tenga que ver con China, especialmente en esa zona, y también tratar de bloquear comercios o el circuito comercial de países que no les son afines, ¿no? Vemos cómo esta recomposición norteamericana de Estados Unidos específicamente, ¿no? Con el gobierno de Trump, está haciendo la única política que hoy puede hacer el gobierno estadounidense, que es la política del garrote, ¿no? Es, yo te voy a imponer lo que yo quiero, porque no tienen herramientas de seducción para el resto de los países. Hoy por hoy, la mayoría de los países tienden a tener relaciones comerciales con China
porque China le ofrece condiciones que son beneficiosas para esos países. Lo hemos visto incluso, sin ir más lejos, con el gobierno argentino, ¿no? Tenemos a este fanático de ultraderecha, reaccionario, que es Javier Milei, en el gobierno argentino, que en campaña dijo: yo no voy a comerciar con los chinos, con ningún país comunista, ¿no? Y ahora, incluso lo ha dicho él mismo en el programa de Susana Jiménez, ¿no? Los chinos son muy buenos socios y no te piden nada. O sea, hay una necesidad de seguir comerciando con China. Le pasó lo mismo a Bolsonaro en Brasil, le pasó lo mismo en su momento a Javier Piñera en Chile. Javier Piñera, que iba con la bandera de Chile y la ponía sobre la bandera de Estados Unidos, como diciendo: somos parte de los mismos, para que coincida la estrella chilena con la estrella con las estrellas de Estados Unidos, pero sin embargo el principal socio comercial de Chile era China. No cambiaba eso. Y muchísimos países que intentan, incluso ideológicamente, alinearse con Estados Unidos por propia voluntad, como decía hoy el gobierno de Javier Milei, en realidad terminan necesitando alinearse económicamente con China, porque China sí seduce, hoy por hoy tiene herramientas de seducción, y Estados Unidos no. Entonces Estados Unidos ha decidido tomar la ruta de la imposición, ¿no? De decir, bueno, si Colombia no acepta que le enviemos los inmigrantes que llegaron y que no están documentados, a los que ellos llaman delincuentes, que le ponen un montón de epítetos, le vamos a aumentar un 25% a las exportaciones colombianas. Vamos a sancionar a Panamá si no quiere. Panamá el presidente Murillo le acaba de dar todo lo que Marco Rubio le pidió. Le prometió salir del acuerdo ya firmado. Eso es terrible, ¿no? Porque el Estado panameño firmó un acuerdo con China para estar en la ruta de la seda. Y ahora Murillo promete irse de ese acuerdo, deshacer ese acuerdo. Les ofrece que pongan una base militar, ¿no? Ahí en el Darién. Les ofrece que en esa base traigan a los inmigrantes que van a ser expulsados de Estados Unidos y que los pongan ahí como en una especie de campo de concentración, que también lo quieren hacer en Guantánamo, ¿no? En ese territorio usurpado a Cuba ya hace sí, un siglo por lo menos, más de un siglo. En ese territorio robado a Cuba, quieren también hacer una especie de campo de concentración para los inmigrantes que ellos van a deportar. Pero Murillo les ofrece todo. Y hoy, que dice Trump, no es suficiente. El viernes voy a tener una reunión telefónica, dijo Trump en declaraciones públicas. El viernes voy a tener una reunión telefónica con el gobierno de Panamá, porque han accedido a algunos de nuestros reclamos, pero la verdad que no estoy contento, no es suficiente. Entonces vemos que van por todo, ¿no? Van para tener cualquier excusa para retomar, incluso de manera violenta, el control de ese canal. Estoy pensando que obviamente no es un tema, digamos, Panamá puede llegar a ser un caso testigo de la prepotencia con la que Trump se dirige no solamente a nuestra América, sino también al resto del mundo. Eh, para quienes decían, o para quienes pensaban, de que Trump es un empresario que está alejado, que durante el gobierno, el primer mandato de él no se metió en ninguna guerra, desconocen de que fue uno de los actores, partícipes necesarios del golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia. Ivanka Trump estuvo aquí en la provincia de Jujuy con Morales, justamente, con el gobernador, fraguando todo lo que después se destapó durante el golpe de Yanine Áñez. Y también hay otro elemento que es mucho más cercano, acaba de dar la orden de bombardear Somalia, en contra del terrorismo. O sea, esa visión de que Trump no es una persona que va de mano militaris es mentira.
Entonces, Te agregaría el asesinato de Soleimani, ¿no? bueno, sí, por supuesto, claro, claro. Eh, en esta nueva etapa, obviamente, este nivel de extorsión, este nivel de prepotencia, que lo notamos en la relación con México, que lo notamos en la relación con Colombia, con relación al tema de los deportados, y fundamentalmente en la relación con Panamá, que ha generado de que el gobierno de Panamá, que sabemos es un gobierno de derecha, haya retrocedido en sus palabras cuando él dijo de que ni un centímetro, que el canal de Panamá era de los panameños y que no íbamos a... Bajó Marco Rubio, el virrey para la región de Latinoamérica, y en menos de 24 horas todo lo que había dicho, y por lo cual había generado en algunos sectores panameños alguna expectativa, eh, teniendo en cuenta que ellos están muy arraigados a un nacionalismo porque han peleado, ahí ha costado muchos muertos, no solamente la construcción, sino también la defensa de la soberanía de Panamá. Eso se tiró por la borda y bueno, ya empezaron las manifestaciones, justamente en repudio a esta actitud entreguista del presidente de Panamá. El problema es que cuando sucedió la entrega de los deportados encadenados, digamos, esposados a Colombia y a otros lugares, eh, el presidente Petro planteó una reunión de la CELAC y automáticamente por un acuerdo, no recuerdo si fue Marco Rubio, también por allá por Colombia, o hablaron con él, etcétera, se levantó esa reunión de la CELAC que había sido pedida a la presidenta pro tempore Xiomara Castro. Yo creo que es urgente en este momento la necesidad de unidad de los pueblos latinoamericanos, fundamentalmente de los gobiernos que van a ser presa de situaciones muy controversiales, porque el problema de las deportaciones también viene acompañado del recorte de remesas. O sea, que no solamente les quitan un ingreso muy importante para países como El Salvador, Ecuador, etcétera, inclusive en Panamá, sino que también le devuelven a la gente que ha sido víctima de políticas neoliberales que los han obligado a irse del país para buscar un futuro en donde se suponía que podían encontrar esas condiciones. ¿Qué lectura haces vos de toda esta situación de conjunto? ¿Cómo se podría subsanar la situación de Cuba? La administración Biden la quita de, hasta creo que por una cuestión de lógica, de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y Trump automáticamente la vuelve a poner, cosas que significan más sanciones, el recorte justamente que no existía antes de las remesas que para Cuba son tan importantes, y tratar de asfixiar de una manera mucho más alevosa, mucho más criminal al pueblo de Cuba. En el panorama general, cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves la situación? Eh, quiero hacer un agregado a lo que vos decís, que lo suscribo todo, ¿no? Lo que dijiste, pero quiero hacer un agregado respecto a lo de Cuba. Eh, ya durante el primer gobierno de Trump se le aplicaron más de 250 medidas a Cuba para, como vos bien decías, y que tiene que ver con el bloqueo histórico que tiene Cuba, asfixiar, porque estas son expresiones de funcionarios norteamericanos, que lo han dicho incluso de manera pública. Asfixiar al pueblo para generar un estallido social. Ese es el fin del bloqueo, ¿no? El que tiene, bueno, lo vamos a llevar al extremo para que se produzca allí un estallido y después justificar una invasión, una intervención militar o fomentar grupos mercenarios que puedan forzar lo que ellos llaman un cambio de régimen, que no es otra cosa que terminar poniendo un gobierno títere para que le sea funcional. En ese sentido, en ese marco, si bien Biden quita a
a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Recordemos también por qué está Cuba en esa lista, y un paréntesis que creo necesario. Cuba era garante de los acuerdos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Se estaban haciendo las negociaciones de paz en La Habana y se produce un atentado del Ejército de Liberación Nacional contra unas fuerzas, contra un regimiento colombiano. Entonces el gobierno colombiano dice, no, no vamos a seguir así con los acuerdos, nos retiramos de estas negociaciones y le exigimos a Cuba que nos entregue a los dirigentes del ELN que están en La Habana. Cuba, como garante de la negociación, no podía entregar a ninguna de las dos partes. Para nada. No, no podía hacer eso. Entonces, el gobierno colombiano de Iván Duque, un hombre de ultraderecha, que responde a Álvaro Uribe Vélez, digamos, un paraco directamente, digamos. Eh, entonces Duque le pide al gobierno de Estados Unidos que agregue a Cuba a la lista de países que no ayudan a la lucha contra el terrorismo, que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. Ahí se lo agrega. ¿Qué implica esto? Una enorme cantidad de restricciones económicas, entre otras me contaba recientemente el embajador de Cuba aquí en Argentina, que eh, como sabemos en Cuba hay escasez de un montón de productos debido a las medidas de bloqueo, no pueden comerciar con muchísimos países, Sí, sí, no, claro. tienen que llegar los alimentos, los productos de lugares muy alejados. Bueno, en Cuba está esta necesidad, llegan dos barcos cargados con containers, cargados con esos containers con alimentos para el pueblo cubano. El gobierno cubano tenía el dinero para pagar esos, esos productos, pero no había ningún banco que hiciera la transacción comercial porque Cuba estaba dentro de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Entonces, como está dentro de esa lista, no se le No puede permite hacer ninguna. realizar transacciones comerciales a través de los bancos. Los barcos estuvieron parados durante 2 semanas en el puerto de La Habana y en la transacción comercial no se pudo hacer. No se pudieron descargar esos productos de primera necesidad para los cubanos, teniendo los cubanos el dinero para pagarlo, la necesidad de consumirlo y, y quienes lo producían la intención de venderlos, pero al estar Cuba dentro de esta lista no se le permitió llevar adelante la transacción. En ese sentido ha habido muchas cosas, las peores creo que fueron durante la pandemia, donde no se le permitía a Cuba comprar respiradores, no se le No, no. permitía a Cuba comprar los insumos básicos, jeringas para dar las vacunas que producían los propios cubanos, porque ni siquiera obviamente iban a poder comprar vacunas en el extranjero, pero ellos tienen un desarrollo científico muy amplio, generaron distintas vacunas contra el COVID, generaron la Soberana, que es una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud, es una vacuna reconocida internacionalmente, pero no había jeringas porque no se le permitía a Cuba adquirirlas en el extranjero, ¿no? Hubo toda una campaña, por suerte, que logró vencer ese cerco. Cuba siempre busca la vuelta si trata de ingeniársela para vencer ese cerco. Esto es un paréntesis en relación a lo que vos me planteabas, ¿no? Pero está bien como De, colorario, digamos, en breves minutos, porque ya estamos por sí, terminar la entrevista. eh, es un buen antecedente en función de que ahora la política de Donald Trump es mucho más agresiva o se muestra de otra manera también porque hay un mundo multipolar que lo desafía y en ese sentido la entrada de Cuba, socio del BRICS, obviamente abre una ventana con la que va a tener que lidiar Donald Trump en su política hegemónica. Para ir redondeando un poco sobre el tema de sí. cómo vos entendés que se va a plantar esta política que está generando, esta política agresiva ante nuestra América, ¿cuáles serían tus síntesis y si concebís de que es necesario que
que los países empiecen a articular mecanismos de defensa a través de lo que pueden llegar a ser las organizaciones que ya conocemos o alguna otra nueva que surja en función de la necesidad de unidad. Yo creo que sí, que es necesario, es imperioso la construcción de una unidad latinoamericana. Veo muchísimas dificultades en el camino de esa construcción, digamos. Hoy por hoy, la institución, que como institución funciona agrupando a la mayoría de los países, es justamente la OEA, que como vos bien señalabas, participó del golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? La Organización de Estados Americanos. La CELAC todavía no tiene una entidad, no termina de ser una entidad consolidada, no tiene presupuesto, por ejemplo, la CELAC, para hacer nada, no tiene un secretario general. Digamos, va cambiando la presidencia de la CELAC por los países, cuando le toca un país más alineado con Estados Unidos, apaga su funcionamiento, digamos, queda stand-by ese año, digamos, y cuando le toca un país más como Honduras, puede reactivar ese funcionamiento, pero no tiene, más allá de reuniones, la reunión de cancilleres, la reunión de presidentes, no suele tener otro funcionamiento. Lo veo muy difícil, creo que es imperioso esa construcción para enfrentar no solo este contexto, esta coyuntura, sino afectar el nuevo orden mundial. Y voy a tratar de ser rápido, porque sé que quedan pocos minutos, y recomendar, si vos me permitís, algunos libros que tienen que ver con todo lo que estuvimos hablando, que a mí me parecen esenciales para conocer esto. Uno es el libro de nuestra querida Estela Caloni, Panamá, Pequeña Hiroshima, que justamente cuenta la invasión que hubo en Panamá en 1989. Cuenta del gobierno de Torrijos, la importancia que tuvo el gobierno de Torrijos, todos los avances que así se hicieron, y lo que fue aquella invasión que dejó miles de muertos. O sea, hubo una invasión de Estados Unidos a nuestro territorio hace poquito. 1989 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, Por claro. eso tenemos que tenerlo como una advertencia cierta. Todavía no se sabe, no hay números certeros de la cantidad de panameños que murieron en esa invasión de Estados Unidos a ese territorio para luego poner un gobierno títere. Voy a ser muy rápido en esas recomendaciones. Atilio Borón, América Latina en la geopolítica del imperialismo, un libro excelente para entender también lo que está pasando en la región. Hablábamos de la base militar que van a poner en el Darién, el libro de Thelma Luzani, Territorios Vigilados, que nos cuenta que ya está incluso desactualizado porque ha habido más bases, pero es buenísimo para ir entendiendo la cantidad de bases militares que hay en la región. Y el libro de Loreta Tellería Escobar y del compañero Juan Ramón Quintana sobre las armas de Monroe, que cuenta los 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Lo que ha sido el imperialismo norteamericano en esta región. Son libros que creo que son fundamentales para ir comprendiendo lo que ha pasado en nuestro territorio en este siglo, en el presente, y la amenaza que representa Estados Unidos para lo que considera su patio tercero. Te agradezco muchísimo tu tiempo, esta entrevista es bastante aclaratoria de muchos acontecimientos que se van a ir desarrollando. Está planteada una reunión del ALBA para este mes de febrero, un espacio que puede llegar a servir de mucho para empezar a tejer esta cuestión de la unidad y empezar a retomar en un territorio muy difícil, ¿sí? Por el tipo de gobierno que tenemos, la posibilidad de una herramienta como para poder enfrentar las políticas agresivas de Donald Trump y las consecuencias que van a caerles a nuestros pueblos. Te agradezco mucho, Héctor. Un abrazo No, grande. para mí es un placer. Terminamos con esta entrevista de PIA Global y bueno, lo invitamos a Héctor para una próxima para poder seguir ahondando en todo lo que es esta circunstancia nuestroamericana en la que hay un redespliegue del imperialismo y por el otro lado la necesidad imperiosa de los pueblos de encontrar la unidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.